Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización, principalmente a Neville, por llenar este vacío que existía en toda nuestra región para poder tener la oportunidad de reunirnos en una región tan rica en biodiversidad y con tantos retos. Primero quiero pedirles disculpas porque voy a hablar muy poco de horticultura. Realmente lo que quise fue aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes mi experiencia como director del Jardín Botánico Lancaster por 15 años. Tengo casi 30 años, empecé muy joven a trabajar en esa institución y me correspondió en el año 2000 liderar la transformación del jardín en un centro de investigación o un jardín botánico enfocado más a la investigación. Entonces el título es un pretexto. Como muchos jardines botánicos alrededor del mundo, tienen un pasado británico. En este caso, el Jardín Botánico Lancaster fue creado como un jardín privado por un inglés que llegó a Costa Rica a principios del siglo pasado a cultivar café, muy joven, sin formación botánica, quedó enamorado de la biodiversidad y se convirtió en lo que llamamos un naturalista. Él, con muy buen ojo, empezó a encontrar especies nuevas para la ciencia, tanto de plantas como animales, y empezó a enviar ejemplares a los principales taxónomos de la época, de forma tal que él se convirtió en una persona muy reconocida, tanto en Europa como en Estados Unidos. Cuando él falleció, la familia, con una visión diferente, puso la propiedad en venta, una propiedad de casi 11 hectáreas, y afortunadamente el hecho de que ya la colección que él tenía en ese jardín privado era bien reconocida, originó que se formara una campaña a nivel internacional para tratar de comprar la propiedad y transformarla en un jardín botánico. Finalmente, en 1973, gracias a la Sociedad Norteamericana de Orquideología y una fundación de Inglaterra que se dedica a promover la horticultura, compraron la propiedad y le dieron el honor y el privilegio a la Universidad de Costa Rica de recibirla como una donación, y la universidad asumió el compromiso de transformarlo en un jardín botánico. Suena fácil la tarea, pero lo cierto, como creo que ustedes compartirán conmigo, la región ha tenido poca experiencia, más hace 40 años en lo que es el manejo de jardines botánicos, entonces esta tarea no fue fácil al inicio. Los primeros años prácticamente se concentraron en el desarrollo de infraestructura, pero desde mi punto de vista, el hecho de que el jardín le hubiera sido donado a la Universidad de Costa Rica no se aprovechó plenamente. Hubo poca planificación y realmente eso explica por qué hubo un crecimiento lento y desarticulado. Increíblemente, durante los primeros 25 años de existencia nunca hubo un plan maestro de desarrollo. Realmente el desarrollo se fue orientando con base en algunas oportunidades que se presentaron, y para el año 2000 lo que trabajaban en el Jardín Botánico Lancaster eran básicamente 10 personas, la directora, unos trabajadores agrícolas o peones agrícolas y 2 personas de seguridad. Imaginarán entonces que había muy poca actividad. Como dije antes, entonces en el año 2000 se nos pide vincularnos más con la parte académica de la universidad, y como estrategia pensé que lo más oportuno era mostrarle a la universidad el potencial que tenía el jardín como un centro de investigación botánico dedicado al estudio y la conservación de las plantas epífitas. Ojo lo amplio de la misión, ¿verdad? ¿Por dónde empezar? Bueno, por razones históricas y biológicas tomamos la decisión de trabajar primero con orquídeas. Es una familia hiperdiversa. 90% de las orquídeas están en regiones tropicales, son principalmente nativas de las regiones del neotrópico, casi la mitad de las especies, o quizás más cuando completemos los inventarios. Un 80% de ellos son epífitas. Si alguien quiere estudiar epifitismo, trabaje con orquídeas. Y algunos de los géneros son enormes, muchísimo más grandes que algunas de las familias de plantas más grandes. Por ejemplo, hay 2 géneros acá que tienen casi 2000 especies y 2 géneros de los trópicos americanos, casi 1500 especies. Lo más interesante, que es lo que quiero compartir con ustedes, que para poder
definir una estrategia que tuviera un impacto en el desarrollo del jardín, empezamos a hacernos una serie de preguntas que yo las resumo en las que les voy a presentar, pero realmente eran cosas que veníamos madurando desde hace mucho tiempo atrás. Estas son algunas de las preguntas generadoras para poder desarrollar la estrategia de desarrollo del jardín. ¿Hacia dónde se deben enfocar los esfuerzos para el estudio y la conservación de una planta hiperdiversa, de una familia de plantas hiperdiversas? Estamos hablando de aproximadamente 25.000 a 30.000 especies en el planeta. En aquel momento se decía que había unas 1.300 especies de orquídeas solo para Costa Rica. ¿Es posible diseñar una estrategia de conservación sin datos? La mayoría de los trabajos que uno ha tenido contacto, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país, son estrategias basadas en observaciones, pero no en datos científicos. Entonces, esto es una pregunta bastante seria. Y la otra es, ¿por qué, siendo Costa Rica un país que se ha reconocido como botánicamente bien explorado, hasta el año 2000 no se había podido concluir un inventario de las orquídeas de Costa Rica? ¿Qué encontramos? Bueno, igual que la mayoría de nuestros países de América tropical, poca información y una gran diversidad de plantas. Eso contrasta con los países de regiones templadas, donde hay pocas plantas y una gran cantidad de información. Y encontramos otras cosas, muy poca representación de las especies en los herbarios. De hecho, revisando la cantidad de orquídeas de Costa Rica en los principales o en los herbarios más grandes del mundo, encontramos que en ellos escasamente estaba representada la mitad de las especies, y de la mayoría de las especies, cuando mucho, había 6 individuos. Un desorden a nivel taxonómico, porque habían 2 veces más nombres científicos que especies reconocidas. Una absoluta falta de entendimiento de la variación natural de las especies, y datos escasos e imprecisos para sustentar las pocas estrategias de conservación que se habían producido en ese momento. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. ¿De qué nos dimos cuenta revisando qué había sucedido en la historia de la botánica de Costa Rica? Nos dimos cuenta que a lo largo de decenas de años, ciertamente hubo residentes, naturalistas y algunos botánicos que habían hecho contribuciones importantes, pero invariablemente todos terminaban enviando sus muestras, sus ejemplares a otros países, donde estaban los expertos más reconocidos en el mundo. En este caso es Schlechter en Alemania, en este caso es Oak Ames en la Universidad de Harvard, el que está en la parte inferior izquierda de ustedes, derecha más bien, es Charles Lancaster, el creador del jardín, que también prácticamente todo el material que él recolectó se lo envió a Oak Ames durante momentos previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Igual nos encontramos buscando más, y no en nuestro país sino en Europa, contribuciones que hicieron otros naturalistas, y ven ustedes el tipo de descripción. En este caso es de un naturalista de apellido Andrés, que era todo un misterio inclusive de qué país venía él, ¿verdad? Es material que se encuentra disperso en los principales herbarios del mundo. Vean la calidad de las ilustraciones, y revisando las anotaciones llegamos a la conclusión de que tenía un pleno conocimiento de que esas plantas eran nuevas para la ciencia. Más recientemente, ya botánicos con preparación académica en nuestro país toparon siempre con la misma situación, ¿verdad? No tenían fuentes de información o el material original para estudiarlo, y terminaron realizando diversos trabajos muy importantes, pero cooperativos con botánicos de otros países. Y tal vez este es un ejemplo que me robé de un colega. Es la misma historia de la mayoría de nuestros países. Ahí tienen a Barbosa Rodríguez, un botánico brasileño, y a Reichenbach, un botánico alemán. Barbosa Rodríguez había iniciado un tratado sobre las orquídeas de Brasil, y estaba seguro de haber tenido en sus manos muchísimas especies de orquídeas nuevas para la ciencia, pero poco después recibe una carta de Reichenbach
diciéndole a través de un amigo en común que si él publica las especies por sí mismo, es decir, como autor solo, la mitad de ellas ya serían conocidas. Se sabe que es completamente imposible producir un trabajo perfecto fuera de Europa. Dígale a su amigo que le ofrezco publicar sus novedades bajo nuestra autoridad compartida. Así estaba hecho el mundo de la botánica hasta hace no mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que sacamos a partir de todo este análisis? Que ciertamente botánicos residentes tuvieron formación y conocimientos para haber realizado la descripción de nuevas especies, no lo hicieron porque el principal impedimento era o había sido limitado acceso a las fuentes de información taxonómica e histórica que son indispensables en una ciencia como la taxonomía, que es básicamente comparativa. Y llegamos a la conclusión de que para poder hacer nosotros taxonomía que tuviera un impacto, ¿verdad?, de que fuera aceptada por los colegas a nivel internacional, para nosotros, y volvamos al año 2000, era indispensable acceder a los documentos originales para reconstruir la historia del ingreso de las plantas a la ciencia, que es básicamente el voucher, el protólogo, básicamente eso. Y la otra cosa que llegamos a una conclusión muy clara es que para nosotros, para poder decir que estamos haciendo una mejor interpretación de las especies, es indispensable reconocer la variación natural que existe en las especies. Entonces, reafinamos la estrategia y, bueno, ya no hablamos de epífitas, sino que por razones históricas y de biodiversidad decidimos hacernos expertos en orquídeas. Y para eso era indispensable transformar el jardín en un nodo o un centro donde trajéramos de todas las fuentes posibles la información que se hubiera publicado a lo largo de la historia para el estudio y la conservación de las orquídeas de Costa Rica y obviamente de otras partes de la región mesoamericana con las cuales compartimos una historia fitogeográfica común. Y aquí les voy a presentar entonces los 4 pilares sobre los cuales desarrollamos nuestra estrategia de desarrollo. Primero, reunir y organizar toda la información taxonómica, como ya lo dije, recolectar y cultivar la mayor cantidad de plantas posibles, ¿verdad?, para tratar de entender la diversidad de las especies de orquídeas de Costa Rica, estudiar esa diversidad y promover su conservación y diseminar la información generada a través de publicaciones científicas y otro tipo de publicaciones para un público más amplio. Toda esta estrategia de desarrollo la racionalizamos y la publicamos en diferentes instrumentos, principalmente pensados para la misma Universidad de Costa Rica para tratar de obtener apoyo de ellos, y también unido a eso con ayuda de un enorme amigo que fue director en el Jardín Botánico de Cleveland, desarrollamos un plan maestro de desarrollo para también esta transformación del jardín en un centro de investigación estuviera unida a una transformación paisajística del jardín para traer más visitantes que, pues como ustedes saben, nos permite generar recursos que apoyan las actividades de investigación. Y brevemente entonces quiero presentarles algunos de los principales resultados. Bueno, primero empezamos a definir cuáles áreas del país explorar. Es un país bastante pequeño, un poco más de 50.000 kilómetros cuadrados, con una diversidad tremenda, regiones desde el nivel del mar hasta casi los 4.000 metros de altura, un pasado de formación reciente, ¿verdad?, porque fueron islas que formaron el Istmo de Panamá, y empezamos a atraer estudiantes para que colaboraran en nuestras actividades de investigación. Con mucho orgullo quiero decirles que 3 de ellos ya son personal científico del jardín, 2 con doctorado y otra está sacando su doctorado en este momento. Y establecimos un sistema para llevar un registro de todo lo que acontecía con cada uno de los individuos que recolectábamos. Entonces, como pueden ver, cada vez que íbamos al campo, todas las plantas se documentan, y en esa etiqueta que ustedes ven anotamos, conforme se van presentando algunos eventos, datos de interés,
Por ejemplo, registramos el número del recolector, un número único de inventario, y ahí vamos indicando si el material se arborizó, si se hizo una documentación a través de fotografía o rastreo con escáner, si las flores, cuando la planta florece, se preservaron el líquido, si hay material seco para estudios de ADN, si se dibujó, si se polinizó y si se realizó una lámina. Tenemos, bueno, en este momento, dos jardineros que les toca la difícil tarea de tratar de interpretar bajo qué condiciones tiene que cultivar las plantas, porque la diversidad es inmensa, ¿verdad? No siempre hay un contacto directo con los investigadores, pero ellos tienen esa tarea de tomar decisiones en cuanto a qué tipo de medios de cultivo o sustratos o dónde colocar las plantas. En este momento, bueno, ahí pueden ver parte de la colección, sobre todo de miniaturas. En este momento tenemos aproximadamente 20 cultivadas en nuestros invernaderos, todas con permisos del Estado, recolectadas con permisos del Estado. Y aquí es donde se vuelve indispensable la herramienta de un jardín botánico. Esta planta, tal vez ustedes, la mayoría de ustedes están familiarizados con ellas, son las sobrarias, mejor conocidas como flor de un día. Estas flores se abren en la mañana en la mayoría de las especies y en la tarde ya la flor está desintegrada. Es terrible estudiarlas con material arborizado, es prácticamente imposible porque las flores se desintegran. Y bueno, la única forma que hemos encontrado de estudiarlas es tener una colección grande en un jardín botánico, que es el caso nuestro, y atraer el especialista más importante en el mundo que trabaja con estas plantas. Bueno, ahí vienen los datos, más de 25.000 accesiones, aproximadamente 1.100 especies, que es casi un 70% de la flora de orquídeas de nuestro país. Y bueno, también creamos, como les decía, un departamento de investigación para poder interpretar toda esta información. Originalmente contratamos a un botánico italiano, que es un motor, es una máquina, ¿verdad? Y luego, pues a veces hay que moverse un poco políticamente, ¿verdad? La mayoría de ustedes conocen al doctor Robert Dressler, que trabajó en el Instituto Smithsoniano acá. Ya él estaba retirado, pero muy entusiasmado siempre con el estudio de las orquídeas. Entonces surgió la posibilidad de contratar un botánico y le ofrecí el trabajo. Claro, se asustó muchísimo porque ya pues estaba retirado, y el ofrecimiento fue: doctor Dressler, venga aquí a disfrutar, siga haciendo lo que usted siempre ha querido hacer, trabaje y sirva de inspiración para los jóvenes botánicos. Las plantas, una vez que florecen, tal vez lo más valioso es que son un sujeto de estudio increíblemente rico y tratamos de aprovechar lo máximo que se pueda con ellas. Entonces pasan por un proceso de documentación fotográfica. Esta lámina que ustedes están viendo ya es un estándar, ahí no es que ponemos la flor como caiga, ¿verdad? Siempre se ponen en un lugar determinado para poder facilitar su comparación. Y en este momento pues tenemos una riquísima colección de imágenes originales, entre escaneos, dibujos, fotografías. Tenemos más de 18.000 documentos. Ahí pueden ver una pequeña muestra, ¿verdad? Todos esos documentos se pueden bajar del sitio que les voy a indicar ahora. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la diversidad es extrema. Pueden ver ahí una variación impresionante. El ver de cerca, el ver con más cuidado, nos ha permitido ir descubriendo muchas nuevas especies. En este momento, tal vez en los últimos 12 años, hemos descrito más de 200 especies nuevas para la ciencia. Pero lejos de eso, lo más importante es que las otras 1.400 especies tenemos certeza de que son especies. Ya eliminamos una confusión tremenda que existía en la taxonomía de estas plantas. Y aquí les doy un ejemplo. Esta es una especie, Quercenia parvilabris, y pueden ver la variabilidad dentro de una especie. Muchas veces, ¿qué sucedía? Un botánico recolectaba una planta en un sitio, después en otra, y veía los extremos de esta diversidad que están viendo y les ponía nombres diferentes, ¿verdad? Y después, pues, nos dábamos cuenta que era un continuo, es una diversidad en un continuo. Todas esas plantas, esas flores, corresponden a plantas que se han cultivado allá en el Jardín Botánico de Lancaster, y cada una vez que florece, se va fotografiando.
Hemos aclarado muchísimas dudas taxonómicas. Esta es una Maldevalia atenuata y esta es una Maldevalia que apareció recientemente después de muchas décadas de que no se encontraba en el país. Decía que posiblemente era la misma especie y ya nos dimos cuenta que no, y así hay infinidad de casos. Esta es una ilustración botánica, que es otra lista que también estamos trabajando desde hace varios años con ilustración botánica. Estas son las ilustraciones en tinta. Tenemos más de 500 especies ilustradas. Y también hemos ido creando otras colecciones que son importantes. Una de ellas es esta de los sacos de polen de las orquídeas, son polinarios. Es difícil preservarlos, iniciamos con una colección física, pero hay problemas de conservación, entonces tomamos la decisión de hagámonos modernos, fotografiemos bien las imágenes, ¿verdad? Y las registramos, y en este momento tenemos más de 1000 imágenes, ahí pueden ver parte de la diversidad morfológica. Hemos llegado a un punto donde muchas veces llevan abejas y avispas al jardín que tienen esas estructuras adosadas a alguna parte de su cuerpo, y efectivamente podemos, con base en esa estructura, indicar a cuál especie de orquídea corresponde esa. Las flores para nosotros son esenciales. Como les digo, el material seco, herborizado seco, se preserva en muchos casos con dificultad, entonces hemos recurrido a una colección húmeda, que en este momento tenemos más de 11.000 accesiones, bancos de tejidos secos, alícuotas de ADN, banco de semillas, que bueno, es un proyecto que iniciamos con mucho entusiasmo, pero tenemos que darle seguimiento. Y bueno, preguntarán ustedes si el acceso a las fuentes de información, que fue lo que dije primero, con un tema ahí medio político, ¿qué sucede? Si uno va a algunas de las bases de datos que habían todavía hasta el año 2000, le decía la especie Limodorum pendulum, la publicación tiene que buscarla, como en este caso, en la historia de las plantas de la Guyana Francesa, publicado en 1775. ¿Dónde hay una biblioteca de Estados Unidos hacia el sur que tenga un libro de estos? O sea, son fuentes dificilísimas de conseguir. Entonces empezamos justamente a firmar convenios con los herbarios y los museos donde estaban las colecciones, para empezar con una labor de, le llamo un poco políticamente, repatriación de información. Básicamente son imágenes, ¿verdad?, de todos estos materiales. Y tenemos que estar eternamente agradecidos de que, pues, bajo el espíritu de la Convención de Diversidad Biológica, ya grandes instituciones habían abierto sus puertas para a través de convenios, facilitar el acceso a toda esta información. Estamos hablando en algunos casos de cientos, o en otros hasta de miles de ejemplares. Y firmamos una red de acuerdos con muchísimas instituciones, principalmente en Estados Unidos, algunos países de nuestra región, y principalmente en Europa. Hablo de Inglaterra, Alemania, Viena, básicamente, y España. Y bueno, afortunadamente los tiempos habían cambiado, y como indico, ya las grandes instituciones habían puesto sus registros en línea, y aprovechamos también esas fuentes de información. Ahí pueden ver un gráfico de cómo fuimos año tras año trayendo esta información. ¿Y qué hacer con todo eso? Bueno, la lógica fue crear una base de datos que nosotros le llamamos Epidendra. En esa base de datos ustedes pueden encontrar la lista de especies con todos los nombres. Nosotros no nos ponemos el problema si es un nombre válido o no, o un sinónimo. Aparecen todos, es una lista que está referenciada. Literatura. Por literatura me refiero a todos los materiales que pudimos escanear referentes a cada especie, entonces se pueden bajar. Floras de países, floras de parques nacionales, documentos sobre historia de las orquídeas, nuevos registros y las láminas estas que les había mencionado, y también información de nuestro herbario. Entonces eso es lo que se encuentran, ¿verdad?, en este momento. Tal vez no es muy amigable, pero es muy útil. Y aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, la especie que les decía, Limodorum pendulum,
bueno, desde hace varios años pertenece a otro género, se llama Dikea pendula, entonces Limodorum es el basónimo. Si hacemos clic ahí, se descarga el protólogo. Si hago clic en la ilustración del tipo, me aparece la lámina de 1775, me aparecen las fotografías de los ejemplares que han florecido en el jardín y han sido fotografiados, uno colectado en el 2002 y otro en el 2005, y me aparece esta o todas las ilustraciones que hayamos hecho sobre cada una de las especies. ¿Qué contiene hoy Epidendra? Más de 9.000 nombres científicos con referencias cruzadas, más de 5.000 imágenes de tipos, 11.000 protólogos, más de 3.000 ilustraciones todas originales y más de 18.000 fotografías todas originales. Lo importante es que la página, o más que la página, Epidendra tiene una estructura en donde la información que proporcionamos está curada. Con eso quiero decir que los botánicos toman decisiones. Cuando dicen esto es una especie o esto es un sinónimo, es producto de un razonamiento científico. Y esto tiene un marco conceptual, ¿verdad? Que es un marco filogenético, que es el trabajo enorme del género Orchidacearum, ¿verdad? Eso es lo que usamos como taxonomía moderna. En este momento, entonces, nuestro conocimiento ha llegado al punto de que sabemos que hay 1.600 especies de orquídeas de Costa Rica, todos los días aparecen especies nuevas, muy posiblemente al ritmo que vamos, posiblemente el inventario llegue a unas 1.900 o 2.000 especies, unas 3.000 o quizás más en Mesoamérica, con todas las adiciones que se están haciendo principalmente de Panamá, y grandes endemismos, aproximadamente un 35% de las especies de Costa Rica de orquídeas son endémicas, una situación muy diferente con la parte norte del continente. Y para cada uno de los parques nacionales de Costa Rica, que son más de 35 o 36 parques y áreas protegidas, para cada uno de ellos tenemos listados de las especies de orquídeas que hasta el momento se conocen. Digo hasta el momento porque hay parques realmente inaccesibles, ¿verdad? Obviamente, como un producto importantísimo, tenemos también una lista de orquídeas que sabemos que no están creciendo en parques nacionales y por lo tanto debería ser una prioridad en términos de conservación. Y además, también como una labor de conservación, hemos producido manuales para el manejo de flora para autoridades del medio ambiente. Otras cosas que hemos hecho en el jardín, estudios de germinación y cultivo in vitro, estudios genéticos, inclusión de algunas especies en las listas rojas de la UICN y una intensa labor de publicación científica, tanto de libros como manuales y publicaciones en revistas científicas. Ese es un libro que se publicó hace 2 años. Labor de difusión, hay revistas como esta de la Asociación Norteamericana de Orquideología que tiene 30.000 suscriptores, entonces aprovechamos para también publicar cosas ahí no científicas, pero sí las traducimos a un nivel que haga, pues, que divulgue la actividad que estamos haciendo en el Jardín Botánico de Lancaster. Pueden ver ahí cómo, aunado a esto, ha ido incrementándose la cantidad de proyectos de investigación que manejamos, no solo al interno de Costa Rica, sino también con otros países de la región. Tenemos proyectos con instituciones en Colombia, en Ecuador, aquí en Panamá con ONACHI, y también estamos empezando a trabajar en Honduras. Y si quieren verlo como un indicador, pueden ver ahí que a mí me satisface mucho cuando se lo presento a las autoridades universitarias, cómo todo esto ha ido complementado con un aumento en la cantidad de artículos científicos que publicamos. Hay una lista de publicaciones recientes en algunas revistas tan prestigiosas como los Proceedings de la Sociedad Norteamericana de Orquideología, Evolución, etc. Y ahí es cómo ha ido variando la cantidad de especies que se conocen para Costa Rica. Tal vez lo más destacable, la primera lista completa, entre comillas, que se hizo fue en el 92 por la primera directora del Jardín Botánico de Lancaster. Vean cómo en términos de 10 años varió esa lista y cómo se redujo
donde dice 1073 el número o la cantidad de especies que reconocimos como válidas de la primera lista. Y pues los listados siguen actualizándose permanentemente. Como parte de esta actividad de divulgación, tomamos la decisión muy acertada y quizás en contra de lo que nos recomendaban de crear una revista científica que originalmente estuvo dedicada a las diversas familias de plantas epífitas y que posteriormente, con base en nuestra experiencia, tomamos la decisión hace 10 años de dedicarla exclusivamente al tema de las orquídeas, que se llaman Castellana. Y también hemos organizado diferentes actividades. Le tengo mucho cariño, fue un Congreso Mundial de Conservación de Orquídeas en el 2007, que fue un trabajo increíble, llegaron casi 300 personas de prácticamente 30, 35 países. Y bueno, para no dejar de lado el jardín, también hemos ido mejorando el paisaje, ¿verdad? El punto que suceden cosas lindísimas como esta, llega gente a comprometerse, ¿verdad? Inclusive hemos tenido matrimonios. La visitación ha aumentado, lo duplicamos, pasamos de 20.000 a casi 40.000 visitantes en este momento. Y aunque no tenemos un departamento de educación ambiental, pues cada vez que tenemos la oportunidad y un poquito de tiempo, también organizamos actividades para otros públicos. Consideraciones finales, creo, sin temor a equivocarme, que quizás con México, nuestro país es posiblemente el mejor estudiado, o tiene la flora de orquídeas mejor estudiada del Neotrópico, sobre todo documentada e interpretada. Tenemos un mayor entendimiento de la variación natural de las especies, y los datos que hoy tenemos sí nos permiten establecer prioridades de conservación bien fundamentadas. Y ese es el mensaje más importante. Creo que sí es posible que un jardín botánico pequeño, con pocos recursos, realice contribuciones importantes al conocimiento científico y la conservación de la flora nativa. En nuestro jardín, como les digo, cuando empecé con la dirección en el 2010 éramos 10 personas, cuando dejé el jardín en el 2014 éramos más de 30, con apoyo real de la universidad. Y la estrategia: planificar, busque ayuda, toque puertas, hay instituciones que están dispuestas a ayudarle y trabaje duro. Esa es la única forma, la única receta. Muchas gracias.